Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Laura Ferio. Yo no sé si os pasa, como a mí, pero yo tengo unas continuas peleas con mi pareja, con Loren, porque está obsesionado con las fechas de caducidad. Como vea que está vencida la fecha que aparece en el paquete, es que no se lo come. Y todavía no se ha enterado la diferencia que hay entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. ¿A vosotros también os pasa? Si es así, quedaros a ver el vídeo que os explico la diferencia. La fecha de caducidad nos indica la fecha a partir de la cual no debemos de comer un alimento, porque puede estar en mal estado o bien porque puede tener presencia de agentes patógenos y puede ser peligroso. Si en el envase pone caduca el 18 de octubre del 2022, pues ya sabemos que en esa fecha tenemos que tirar este alimento aunque tenga buen aspecto y no huela mal. Sin embargo, la fecha de duración mínima o de consumo preferente es aquella fecha hasta la cual el productor nos garantiza todos los nutrientes y sus características organolépticas, es decir, la textura, el sabor, el olor, etc. Imaginaros que en un bote de orégano pone consumir preferentemente antes del 1 de junio del 2023. Esto quiere decir que hasta esa fecha el productor nos garantiza todos los nutrientes y características como olor, sabor, textura, pero a partir de esa fecha a lo mejor pierde sabor o ya no huele tanto, es decir, que pierde propiedades, pero se puede seguir consumiendo sin que esto suponga ningún tipo de riesgo para la salud, es decir, que no hay que tirar el alimento. A excepción del huevo, ¿vale? Y esto es muy importante porque aunque en el envase ponga consumir preferentemente antes de, debéis considerarlo como fecha de caducidad, es decir, que cuando llega ese día lo debéis tirar a la basura, independientemente de que tenga buen aspecto, porque su consumo pasada esa fecha puede ser peligroso. Normalmente la fecha de caducidad se pone en alimentos perecederos como yogures, fruta, verduras, platos precocinados, embutidos, y la fecha de duración mínima, a excepción del huevo, se pone en alimentos de larga conservación, como por ejemplo miel, galletas, conservas, especias, etc. Y ahora, para alumnos más aventajados, vamos a ver otro concepto menos conocido, que es la fecha de caducidad secundaria. Y es cuando el envase, independientemente de la fecha de caducidad o de la fecha de consumo preferente, se ha visto alterado, ya sea por un golpe, ya sea porque se ha abierto o porque ha cambiado, digamos, las condiciones de conservación. Volvamos al ejemplo de antes. En este alimento vemos que la fecha de caducidad es el 18 de octubre del 2022, pero más abajo vemos consumir en las primeras 24 horas una vez abierto el envase. En este caso vemos claro que la fecha de caducidad es el 18 de octubre del 2022, pero si por ejemplo abrimos este envase el 3 de marzo, su caducidad, en este caso fecha de caducidad secundaria, no sería el 18 de octubre, sino el 4 de marzo. ¿Me explico? Lo mismo ocurre si congelamos el alimento. Sabemos que al congelar el alimento alargamos su vida útil, porque no es que inhibimos el crecimiento bacteriano, pero sí lo enlentecemos muchísimo. De forma que si nosotros tenemos un alimento en cuyo envase, en su estado fresco, aparece una fecha de caducidad, al congelarlo ya no hay que hacer caso a esa fecha de caducidad, sino que vamos a alargar muchísimo y podemos consumirla mucho más tarde. Todo va a depender de a qué temperatura vamos a congelar este alimento. Para ello tenemos que fijarnos en las estrellitas de nuestro congelador. Recordad que cada estrellita corresponde a menos 6 grados centígrados. Es decir, si nuestro congelador tiene una estrellita, la temperatura que alcanza son menos 6 grados centígrados. Si son 2, menos 12, si son 3, menos 18 y si son 4, menos 24. ¿Veis cómo se multiplica? No obstante, aquí tenéis algunos ejemplos de los alimentos que con más frecuencia solemos congelar. Estos valores se refieren a un congelador que alcance al menos los menos 18 grados centígrados, es decir, con 3 estrellas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos podido ayudar a entender estos conceptos y ahora mismo voy a mandar el link de este vídeo a Loren para ver si así me hace caso, porque en la vida real vaya tela. Pero bueno, ya se sabe, en casa del herrero. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!